¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio a la defensa de tesis presentada por el ingeniero agrónomo Carlos Vicente Bongiorno para acceder al título de Magíster en Teledetección y Sistema de Información Geográfica. Más o menos les voy a comentar cómo vamos a llevar adelante la defensa. A principio lo vamos a habilitar a Carlos para hacer su presentación, que va a durar unos 45 minutos. A partir de allí habilitamos al tribunal, a Hilda, Walter y a Laura, para que realicen sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. Una vez finalizado el comentario de preguntas y observaciones, habilitamos al público a que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a Carlos. Luego de eso nos vamos a retirar todos, menos el tribunal, menos Hilda, menos Laura y menos Walter, y yo me voy a quedar como anfitrión para que ustedes puedan deliberar. Yo voy a mutearme y voy a bajar el volumen para que ustedes trabajen tranquilos. Vamos a poner un espacio de tiempo que ustedes digan 15, 20 minutos para deliberar. Yo les hice llegar a los tres un acta modelo para que puedan trabajar, y les voy a pedir a alguno de ustedes, tanto a Laura como a Hilda, que los tengo acá cerca, que puedan llevar adelante lo que van a considerar en el acta, me la llenan, y si pueden, se la pasan entre ustedes y le agregan una firma electrónica, y al final, cualquiera de ustedes el lunes, el martes, me la mandan con la firma. Y ahí completamos la primera parte de la defensa. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, a partir de ahora entonces habilito a Carlos para realizar su defensa, realizar su presentación, compartiendo su trabajo. Adelante. Alfredo, perdón, una aclaración. Cuando el jurado delibera, se corta la grabación. Sí, se habilita únicamente cuando, una vez reiniciada, damos lectura al acta que presenta el jurado. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Adelante. Bien. Ahí están viendo mi pantalla. Perfecto, Carlos. Bueno, muy bien. La tesis tiene como título Estimación de la compactación del suelo en lotes del partido de Azul a través del estrés hídrico del cultivo de maíz determinado mediante teledetección. Esta tesis tiene una estructura de 7 capítulos en los que se cuentan introducción, fundamentación teórica, metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones y bibliografía. En el capítulo número 1 se encuentra el planteo del problema, la hipótesis, objetivo general, objetivos específicos y propósito de transferencia. La compactación del suelo es uno de los principales problemas de la agricultura moderna. Se la reconoce como una forma grave de degradación del suelo. Es un tipo de degradación difícil de localizar, ya que tiene una naturaleza oculta, también difícil de interpretar. Se la puede reconocer a través de los cultivos, no a simple vista. Muy persistente, además. Es un problema, como ya dije, de la agricultura moderna, que se agrava por un aumento de la roturación del suelo a nivel mundial y a nivel local también con algunos cultivos, en donde hay, incluso en Argentina, que es un lugar de mucha superficie siembradicta, hay algunos cultivos que tienen alta roturación.
agravados también por el uso de maquinaria cada vez más pesada, cultivos intensivos, mala rotación de cultivos, pastoreos también intensivos y un manejo inadecuado del suelo. Para detectar la compactación se pueden utilizar, y generalmente se utilizan, técnicas tradicionales que consisten en monitoreos y exámenes físicos a través de la medición de resistencia a la penetración, densidad aparente e infiltración del agua. Estas técnicas son en extremo laboriosas y muchas veces no se realizan por el tiempo que lleva. Bien. El uso de imágenes satelitales podrían resolver parte de este problema, del problema de la técnica laboriosa, ¿no? Utilizando cultivos que estén sufriendo estrés por compactación a través de los índices de vegetación. Como hipótesis se plantea, mediante imágenes y otros productos obtenidos por teledetección, es posible detectar suelos con compactación. El objetivo general de la tesis es detectar áreas de suelo con compactación mediante teledetección en la zona agrícola del centro de la provincia de Buenos Aires. Como objetivos específicos se plantea observar diferencias en variables físicas del suelo y biológicas de un cultivo de maíz creciendo en una zona compactada mediante tráfico agrícola y en otra no compactada. Evaluar en distintos estados de desarrollo las respuestas de índices espectrales a las variables de suelo y cultivo, creciendo en suelos con compactación y sin compactación. Y otro de los objetivos específicos es detectar los índices de vegetación que mejor asociación tengan con las variables analizadas y la etapa de desarrollo del cultivo en la que se produce. Como propósito de transferencia, se pretende desarrollar una metodología que permita detectar áreas con suelos con compactación a partir de imágenes y otros productos provenientes de teledetección. Como la fundamentación teórica, voy a hablar de los tres principales títulos que incluyen el capítulo: el suelo como sostén físico y químico de los cultivos, el estrés de los cultivos y la teledetección. Es sabido que el suelo es un recurso vital. Es no renovable, le lleva miles de años poder lograr algún centímetro de suelo. Generalmente lo que le sucede al suelo es que se degrada, se pierde. Entonces tiene riesgos de degradación. Dentro de esos riesgos de degradación hay algunos causados por el hombre, ¿no? Considerados causas antropogénicas. La compactación del suelo es una de esas causas antropogénicas de degradación del suelo. ¿Cuándo se considera un suelo compactado? Se lo considera compactado cuando está afectado en su porosidad total, de tal modo que se restringe la aireación, se impide la penetración de las raíces y se reduce la infiltración y el drenaje del agua. Las propiedades físicas que se alteran en un suelo con compactación, principalmente la densidad aparente, a través de una modificación de la porosidad, real y efectiva. Real es el número de poros y es el tamaño de poros, principalmente los poros grandes que se disminuyen, y la efectiva tiene que ver con la interconexión de poros. Dejan de estar conectados y eso es lo que influye sobre el movimiento del agua. A través de la teledetección podría estimarse la compactación, basada en los fundamentos de que es una técnica que permite obtener información de objetos de la superficie terrestre y también de la atmósfera sin entrar en contactos con ellos. Para que esta información pueda ser recibida por nuestros sentidos, es necesario que entre los objetos y el observador exista alguna interacción. Esa interacción es un flujo de energía. Nosotros podemos captar esa información a través de los ojos, o también lo van a hacer algunos sistemas, como las cámaras, y la información que captamos
es información que es de tres tipos, ¿no? Espacial, espectral y temporal. Espacial tiene que ver con la ubicación en el espacio de los objetos o de las partes de los objetos. Espectral tiene que ver, para mencionarlo de una forma rápida, con los colores, por ejemplo, que percibimos a nivel ojo humano. Y temporal tiene que ver con el tiempo, con la temporalidad, con cosas que suceden en el tiempo. Los elementos de un sistema de teledetección son fundamentalmente tres. Uno es el objeto que vamos a observar, un sensor, que pueden ser nuestros ojos, y un flujo energético, que es la interacción entre el objeto y el sensor. Hay tres formas principales de adquirir esa información que nos llega al sensor. A través de reflexión, que es la más utilizada y es la que utilizamos en esta tesis de maestría. A través de emisión, cuando el objeto puede emitir su propia energía. Y a través de una combinación de emisión-reflexión. Los objetos interactúan con la radiación. La radiación es recibida por los objetos y pueden ocurrir tres cosas, principalmente: reflejarse, absorberse y transmitirse. Cuando nosotros vemos un objeto, estamos viendo la reflexión de la radiación. Yo no estoy viendo perdón, bueno, no lo puedo ver, el puntero. O sí, están viendo el puntero ustedes, ¿no? Perdón. Sí, te confirmo que sí. Acá muestro una imagen obtenida con Landsat, en donde se ven los distintos tipos de reflexión según distintas superficies. Se puede ver el suelo en una curva marrón, se puede ver el agua en una curva azul, y se puede ver en verde dos tipos de vegetaciones, sana y enferma. El suelo tiene una particularidad de una baja reflexión en longitudes bajas del espectro, aumentando su reflexión en las longitudes más altas. Las plantas verdes tienen un pico de reflexión en las longitudes de onda del verde, por eso se las ve verde, y tiene unas disminuciones de reflexión en la longitud de onda del azul y del rojo, debido a la absorción por las clorofilas, con un aumento importante en el infrarrojo. Muy determinados, muy diferentes entre una vegetación enferma y una vegetación sana. Eso nos sirve para detectar cultivos con estrés. Los cultivos que están creciendo vigorosamente y sin estrés tienen una alta reflexión en el infrarrojo cercano. Y los que no lo están, o están estresados, tienen una menor reflexión en el infrarrojo cercano. En eso se basa esta tesis. Las plantas, en sus hojas, tienen distintos componentes, y la radiación se refleja, se absorbe y se transmite de acuerdo a la longitud de onda con que es emitida. La radiación visible tiene una reflexión en el verde, como ya lo dije, en el parénquima en empalizada, también en las células del mesófilo. La radiación visible se puede transmitir y también se puede absorber por los componentes fotosintéticos como ya lo mencioné, en el azul y en el rojo. La infrarroja tiene muy poca absorción en las hojas. En las hojas se puede transmitir y también se puede reflejar, y es lo que veíamos recién en la imagen obtenida por Landsat, ¿no? Que las plantas pueden, en realidad reflejan
alta cantidad de radiación infrarroja. Las imágenes pueden usarse como un indicador, entonces, del estado fisiológico de las plantas, ya que la luz se ve reflejada dependiendo de la composición de los pigmentos de las hojas. Los índices de vegetación son transformaciones matemáticas de esa reflectancia espectral original, realizados o construidos para reducir los errores aditivos y multiplicativos que ocasiona el efecto atmosférico, la iluminación solar y los efectos del suelo cuando el cultivo no cubre totalmente el suelo. Los índices de vegetación generalmente se derivan de bandas del RGB y otras longitudes del RGB del infrarrojo cercano y otras longitudes de onda. Yo acá pongo a modo de ejemplo el NDVI, es el índice de vegetación más conocido, que se calcula a través de la banda roja y de la banda infrarroja cercana. Como metodología se presenta el diseño experimental, elección del sitio de ensayo, imágenes previas que se utilizaron para elegir el sitio, suelos, precipitaciones y evapotranspiración, variables físicas del suelo, variables físicas del cultivo e imágenes del cultivo. Se realizaron 2 ensayos en 2 años diferentes, un ensayo en el establecimiento del Galope en la primavera del 2017. Ese establecimiento está ubicado entre la ciudad de Azul y la ciudad de Tandil, sobre Ruta Nacional 226, y otro ensayo en la primavera del 2018 en el establecimiento Santa Catalina, ubicado en la Ruta 3 entre Azul y Chillán. Los tratamientos que se llevaron a cabo fue compactación inducida mediante tráfico de maquinaria y suelo sin compactación. Un diseño en bloques con 4 repeticiones, parcelas de 20 metros por 20 metros, que era lo mínimo necesario para Sentinel por los tamaños de píxeles de algunas bandas de Sentinel que son de 20 metros. Se determinaron en el suelo resistencia mecánica a la penetración, densidad aparente, se realizó ensayo Proctor, se midió humedad de suelo en el momento de la compactación y durante el cultivo. Bueno, para medir la resistencia a la penetración se utilizó un penetrómetro de cono, densidad aparente se utilizó un barreno hidráulico construido por la Cátedra de Maquinaria Agrícola de nuestra facultad, se realizó el ensayo Proctor y se tomó la humedad del suelo a través del método patrón, que es el barreno y secado en estufa del suelo. En las variables de cultivo se midieron varias: densidad de plantas, altura de plantas, SPAD, se midió intercepción de radiación fotosintéticamente activa, se midió IAF, y se midieron a cosecha, o se determinaron rendimiento en grano, densidad de plantas a cosecha, rendimiento de materia seca total, índice de cosecha, peso hectolítrico, peso de mil y humedad de grano. Como imágenes del cultivo, durante el estadio del cultivo, para el Galope se utilizaron 3, para Santa Catalina se utilizaron 4. No se utilizaron más que estas porque hubo nubosidad. Y bueno, con nubosidad las imágenes de satélite no se pueden utilizar para determinar variables de cultivo. Se procesaron las imágenes en el programa de código abierto QGIS, versión 3.2.2. Se utilizó el sistema de referencia de coordenada WGS84 UTM zona 21. Se utilizaron las bandas correspondientes entre la banda 3 a la 8 de las imágenes de Sentinel-2. Se utilizó el tipo de producto a nivel 1C, luego se convirtió a nivel de producto 2A para
quitarle los errores atmosféricos. Se calcularon sobre el nivel de producto 2A los índices de vegetación. En este programa QGIS se cargaron los polígonos de las parcelas. Sobre esos polígonos de las parcelas se hicieron recortes sobre la capa raster de cada uno de los índices y se tomaron los datos de cada uno de los índices para cada parcela. Bueno, acá se ve una imagen de un índice en donde están el polígono de todo el ensayo, la zona de compactación con rojo, la zona sin compactación con verde y las parcelas de 20 por 20 metros que coinciden con los píxeles. En realidad acá hay 4 píxeles por parcela porque estos son píxeles de 10 por 10, de algunas bandas de Sentinel que tienen 10 metros. Como resultados, se presentan precipitaciones y evapotranspiración, variables físicas de suelo, de cultivo, y los resultados de las imágenes del cultivo y de los índices de vegetación. Como variable física del suelo, no voy a presentar la humedad volumétrica porque no tuvo diferencias significativas en ningún momento y en ninguno de los dos sitios. Voy a pasar a mostrar la resistencia a la penetración en kilopascales en los dos establecimientos. Se puede observar que la densidad en el tratamiento con compactación aumentó de forma significativa en los dos primeros estratos, que corresponden a un promedio de 5 centímetros a un promedio de 15 centímetros. Para Santa Catalina sucedió de forma similar, aumentó de forma significativa la resistencia a la penetración, y en el primer estrato, en el más superior, aumentó de forma más relevante. En los estratos inferiores no hubo diferencias, ¿sí? O sea que la compactación no llegó a los estratos inferiores. La densidad aparente también aumentó en los dos sitios. En el galope fue significativa en el primer estrato. En los otros estratos intermedios no fue significativa, si bien se ve un aumento. En Santa Catalina fue significativa en los dos primeros, no así en los otros estratos. Las variables de cultivo, altura de plantas, en el galope fue significativa en todos los estados de cultivo estudiados, que correspondieron a B7, B12, R1 y R2. En Santa Catalina también fue superior en el tratamiento sin compactación en todos los estadios, pero solamente tuvo diferencias significativas en B8 y R2. En cuanto a SPAD, se ve que hay una disminución del SPAD con el tratamiento con compactación en los dos sitios. Fue significativo en B12 en el galope y significativo en B8 y B12 en Santa Catalina, no así en los otros estratos. La intercepción de radiación fotosintéticamente activa también tuvo reducción. En Santa Catalina también lo hizo en el galope, pero no lo muestro porque no hubo diferencia significativa. En Santa Catalina hubo diferencias significativas en B8, B12 y R2, o sea, en los últimos estados, no en el primero. IAF también tuvo diferencias significativas en Santa Catalina solamente, en B8 y B12. De las variables a cosecha, la única de todas las que mencioné que tuvo diferencias significativas fue rendimiento en grano en Santa Catalina.
En el galope hubo diferencias, pero no significativas. Siempre diferencias a favor del tratamiento sin compactación, ¿no? Con mayor rendimiento en grano. En cuanto al rendimiento de materia seca total, también disminuyó con el tratamiento con compactación, pero no resultó ser significativo. En cuanto a los índices de vegetación, voy a mostrar el estado B12, que fue el más representativo, el más interesante. En el galope, el índice 6RD 740 tuvo diferencias significativas a favor del tratamiento sin compactación, o sea, con mayores resultados. S2REP también tuvo mayores resultados en el tratamiento sin compactación. Estos índices son índices construidos con bandas del borde rojo. En Santa Catalina hubo mayor cantidad de índices que de los que se pudo obtener diferencias significativas, siempre a favor del tratamiento sin compactación. Bien, y estos son IRESI 783, SABI o SABI, M-CARI, T-CARI y la combinación o los índices compuestos M-CARI o SABI, T-CARI o SABI. Como discusión, se analizan los datos de campos, se analizan las imágenes de cultivo y se presenta un resumen de metodología y resultados obtenidos. En cuanto a la resistencia a la penetración de las variables físicas del suelo, en el galope la resistencia a la penetración aumentó un 84% en el tratamiento con compactación, en el primer estrato, un 20% en el estrato subsecuente. No se alcanzó los valores que menciona Trerschied de 1500 kilopascales, que son los que reducen fuertemente el rendimiento de las raíces. Estuvo apenas por debajo. No se alcanzó el límite crítico inferior que menciona Bond en el 86, y la resistencia a la penetración estuvo por encima de los 1300 kilopascales, que según Rosolem, entre otros en el 99, mencionan que con esos valores alcanzados de resistencia a penetración se reduciría en un 50% la raíz. La disminución de rendimiento en grano atribuido a la resistencia a la penetración es de 1,55 kilogramos por cada kilopascal de aumento de resistencia a penetración. En Santa Catalina aumentó un 56% en el estrato superior, un 20% en el estrato subsecuente. En este caso se superó los 1500 kilopascales mencionados por Trerschied en el 82. No sé que esos 1500 son los que se menciona como una importante reducción de raíces. Si se alcanza, se reducirían. No se alcanzaron los 2000 kilopascales, estuvimos cerca, ¿no? En los 1900, que menciona Trerschied como que se reducirían de forma muy importante el crecimiento de raíces. Se superó el límite crítico inferior que menciona Bond, no se alcanzó el límite crítico superior que menciona el mismo autor. Estos límites críticos son 1500 kilopascales para el LCML y 3000 para el UCML. La reducción de rendimiento fue similar al galope con 1,59 kilogramos por kilopascal, aproximadamente iguales a la mención de Buescher del 2001, en donde mencionan disminución de rendimiento entre 1,1 y 2,4 kilogramos por kilopascal de aumento de resistencia a la penetración. En cuanto a las variables físicas de suelo, en el galope la densidad aparente aumentó en un 4,7% en el estrato superior, solamente.
como significativo. En Santa Catalina aumentó un 7,5% en el estrato superior y un 4% en el subsecuente. Esto coincide con lo manifestado por Abu Andes en el 2003, en donde mencionan aumento de densidad aparente de entre 1,6 y 6,1%. Menores a lo mencionado por Gameda et al. En el 1985, en donde mencionan densidades aparentes del 14%, aumento de densidad aparente del 14%. Estamos bastante por debajo de eso. En cuanto a las variables físicas del cultivo, tenemos en el galope diferencias significativas en todas, como mencionamos, en altura de plantas. En cuanto a Santa Catalina, significativa solamente fue en B8 y R2. Estos datos son similares, estas reducciones de altura de plantas son similares a las que menciona Abu Andes en el 2003, en donde mencionan reducciones del 6% de altura de plantas, con un tratamiento con 8 megagramos de peso, un tratamiento similar con maquinaria. Similares a lo que menciona Erbach en el 88, en donde también mencionan una reducción de altura de plantas del 6%. Inferiores a Lowery y Schuller del 91, que mencionan 13% de reducción, utilizando 8 megagramos de peso, y 26% de reducción de altura de plantas, utilizando maquinaria más pesada de 12,5 megagramos. En cuanto a SPAD, en B12, que fue donde hubo diferencias significativas en el galope, se redujo un 6,5%. En Santa Catalina se redujo un 6,3% en B8 y un 2,8% en B12. Estos son valores inferiores a los mencionados por Lee y otros en el 2013, que mencionan una disminución del 33,5%, ¿no? Muy lejos de lo mencionado por Lee. En cuanto a las variables físicas del cultivo IPAR, que es la intercepción de radiación fotosintéticamente activa, en Santa Catalina hubo una reducción del 9,4% en B8, en B12 de un 14,1% y en R2 de un 10,2%. En el galope no fueron significativos. También esto es inferior a lo mencionado por Asahed en el 90, en donde mencionan un 25% de reducción de cobertura del cultivo. En cuanto al IAF, en Santa Catalina se redujo un 13,2% en B8, un 12,6% en B12, un 10% en R2. Similares resultados encontró Xu et al, o encontraron en realidad en el 2019, con una reducción del IAF del 11,6%. En cuanto a las variables a cosecha, como dijimos, el único que presentó diferencias significativas fue rendimiento en grano. Si bien en el galope las diferencias no fueron significativas, hubo una reducción de casi 700 kilos por hectárea, eso representa el 9,9%. En Santa Catalina fue de casi 800 kilogramos por hectárea, lo que representa un 7,1%. Similares a lo presentado por Lowery y Schuller en el 91, con una disminución de rendimiento de entre el 4 y el 14, menores a lo presentado por Abu Andes en el 2003, que presentan disminución de rendimiento del 16,6%, también inferiores a Sinijada del 2015, que hablan de 13 a 16% de reducción, también inferiores a Erbach, a lo presentado por Erbach en el 88, en donde mencionan disminución del rendimiento del 13%. Estaríamos entonces en una disminución de rendimiento de la mitad de lo que menciona la mayoría de los autores. En cuanto a las correlaciones, en primer lugar menciono las correlaciones con datos de campo. Hubo correlaciones
altas correlaciones, solamente son las que muestro, mayores a 0,7, fueron negativas entre las variables de suelo y las de cultivo, lo que era de esperar. En el Galope, también así en Santa Catalina. En Santa Catalina hubo mayores variables de cultivo que expresaron alta correlación con las variables de suelo. Analizando las imágenes de cultivo, ahora a través de los índices de vegetación, en el Galope para los 3 estados de crecimiento, hubo respuestas de los índices con altas correlaciones, mayores a 0,7. Se pueden destacar, por ejemplo, en R2, mayores al 0,9 con respecto a la resistencia a la penetración. Y los índices que mejores resultados presentaron para mí el mejor estadio, que es B12, por la cantidad de interrelaciones que hubo, son 6 Redelge, 740 y S2 Red, que tuvieron altas correlaciones negativas con densidad de suelo. En este caso también fue negativa con la resistencia a penetración, y hubo una alta correlación con SPAD en el Galope. Fue en el único momento, en el único estado que hubo alta correlación con una variable de cultivo en el Galope. En Santa Catalina, los índices tuvieron hubo mayor cantidad de índices que tuvieron correlaciones. La mayoría tuvo correlaciones negativas con las variables de suelo, como era de esperar, positivas con las variables de cultivo. Hubo muchos índices con correlaciones, con altas correlaciones con las variables de cultivo, y con prácticamente todas, ¿no? Con altura de planta, con SPAD, con IPAR y con IAF. Vuelvo a destacar el estado B12, que es donde hubo más correlaciones, más altas correlaciones, alcanzando valores de 0,95 para IPAR con IRESI, por ejemplo, para IPAR con OSABI, y bueno, y también valores del 91, del 90 con IAF. Los IB con mayores correlaciones, entonces, frente a las variables de estudio, fueron en el Galope, MCARI y TCARI, frente a la resistencia a la penetración 0,100, en R2 con un 91%, fueron S2 Rep y 6 RDS 740, frente a SPAD, en B12, con un R de 0,85 y un R de 0,80. Entonces, los índices de vegetación que tienen alta correlación con las variables de suelo y cultivo son los sensibles al contenido de clorofila. Tienen esa particularidad. Utilizan longitudes de onda pertenecientes al borde rojo. Se comportaron de forma diferente. Los índices que utilizan longitudes de onda de 740 nanómetros se comportaron de forma diferente a lo que utilizan longitudes de onda de 705. Los índices fueron afectados por el tratamiento con compactación, y estos fueron el MTCI, 6 Redelge y S2 Rep, los que poseen 740 en la formulación, son índices que disminuyen sus valores en los tratamientos con compactación. En cambio, MCARI y TCARI aumentan sus valores en el tratamiento con compactación, que son índices que poseen 705 nanómetros en su formulación. En Santa Catalina,
los índices de vegetación que aumentaron con las variables del suelo fueron M cari y T cari frente a la resistencia a la penetración 100-200 en R2, con estos valores de correlación, 0,83 negativo y 0,84 negativo. Los índices de vegetación que tuvieron alta correlación con las variables de cultivo fueron IRESI y OSABI frente a la cobertura del cultivo en B12 con un 0,95. IRESI, SABI y OSABI con SPAD en B8 con un 0,9 de coeficiente de correlación y SABI en B12 con un 0,88. También, en este caso, los índices que mejores correlaciones tuvieron fueron los del grupo llamados sensibles al contenido de clorofila, que utilizan longitud de onda pertenecientes al borde rojo. También, en este caso, los índices que ajustan al suelo, como SABI o SABI, tuvieron buenas correlaciones o altas correlaciones. En Santa Catalina, los índices de vegetación tuvieron altas correlaciones positivas frente a la variable del cultivo y negativas frente a la variable del suelo, como era de esperar. Llegando al final de la presentación y de la tesis, se presentan las conclusiones en el capítulo 6, en donde puedo destacar que la metodología utilizada para producir la compactación inducida fue adecuada, ya que se lograron los valores de resistencia a la penetración y densidad aparente necesarios para provocar diferencias en el cultivo que estaba creciendo sobre ellos. La determinación de humedad del suelo, si bien se realizó con el método patrón, que es mediante extracción con barreno, es una metodología que necesita una gran cantidad de muestras y no pudimos o no pude detectar diferencias significativas a través de esta metodología. Quizás si se hubiese usado alguna medición indirecta a través de FDR o TDR y con medición continua en el tiempo, podríamos haber encontrado diferencias significativas, pero bueno, no contábamos con ese instrumental. Las variables biofísicas que se determinaron y los estados fenológicos de crecimiento que se propusieron para medirlas fueron apropiados, permitieron caracterizar la influencia de la compactación en el cultivo de maíz. La utilización de imágenes de la constelación Sentinel-2, con un periodo de revisita de 5 días, resolución espacial de 10 o 20 metros, permitió analizar distintos estados fenológicos del cultivo de maíz a nivel de parcelas experimentales. La metodología propuesta, basada en la utilización de imágenes Sentinel y de los índices, resultó ser apropiada, ya que permitió calcular una importante cantidad de índices y detectar algunos que tienen sensibilidad a los cambios en las variables físicas del suelo y del cultivo. Mediante técnica de teledetección, entonces, y utilizando índices espectrales calculados con imágenes satelitales, se puede detectar compactación, siempre y cuando el cultivo no sufra estrés por otras situaciones, como presencia de capa de carbonato de Tosca, que es frecuente en nuestra zona de influencia, centro de la provincia de Buenos Aires, o presencia de malezas, deficiencia de nutrientes, enfermedades, todo lo que afecte o estrese el cultivo y en donde se enmascararía el efecto de la compactación. El estado fenológico más favorable para realizar las estimaciones de compactación del suelo es B12. Los IB que mejor se comportaron son los del grupo sensibles a la clorofila y también los que ajustan a la reflexión del suelo. Y por último, menciono los índices que fueron los que mejor se comportaron, que son IRESI 783, SABI o SABI,
M-Cari, T-Cari, y los combinados M-Cariosavi y T-Cariosavi. ¿Qué se espera a futuro? Se esperaría utilizar imágenes captadas con cámaras montadas en drones, que nos posibiliten una mayor resolución espacial, también espectral. Sabemos que ya a nivel mundial existen cámaras con mayor resolución espectral, con hiperespectrales. Obviamente todavía estamos bastante lejos del alcance de nuestro presupuesto, pero no perdemos las esperanzas. Con eso nos permitiría realizar detecciones en ensayos más pequeños, de parcelas más pequeñas, e incluso poder detectar huellas, ¿sí? Porque muchas veces la compactación en el lote no se encuentra de forma generalizada, sino se encuentra en zonas correspondientes a huellas de maquinaria. Otra de las ventajas que nos permitiría la utilización de drones con este tipo de cámaras sería independizarnos de la nubosidad, ¿sí? Porque, bueno, a partir de esta tesis yo puedo decir que debería utilizar el estado B12 para tratar de detectar compactación, y si justo en B12 tengo nubosidad, tengo que esperar el otro año. O ir a medir otro lote, ¿no? Entonces, la nubosidad podría jugarnos una mala pasada. Con drones, o con un dron, con una cámara, por lo menos multiespectral, que posee longitudes de onda en el infrarrojo cercano y en el borde rojo, ¿sí? Yo podría construir prácticamente los índices que mencioné y evaluar el cultivo en esas etapas fenológicas, por ejemplo, en B12, que es la más interesante. Bien, con esto llego al final de la presentación, agradeciendo al tribunal por el trabajo que tomó para evaluar la tesis, y a un montón de personas que colaboraron de forma desinteresada con este trabajo, que son realmente muchos, a los que les agradezco profundamente. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos por tu presentación. Y paso seguido habilitamos al tribunal a hacer sus preguntas, conclusiones y lo que consideren necesario a la presentación de Carlos. Bueno, no sé si Laura o Irta quieren comenzar, si no, puedo comenzar yo. Dale. Sin problema. Bueno, antes que nada, felicitar a Carlos, felicitar a sus directores por llegar a esta instancia final. Sabemos que en general esta etapa, que es un poco más abierta y depende ya de los tiempos del tesista, es siempre complicada y bueno, lleva tiempo y esfuerzo, y hay que quienes realizan las maestrías en general, que no tienen una dedicación exclusiva para eso, bueno, tienen que restarle tiempo a su trabajo, a su estudio y demás para dedicarle a la tesis, ¿no? Así que felicitaciones por llegar a esta instancia. La tesis, bueno, yo creo que está muy bien planteada. Me gustó mucho, veo la intensidad del trabajo de campo realizado, realmente demuestra que es un esfuerzo importante, ¿no? Así que esto es de valorar del trabajo, ¿no? Además, me parece que el especialista Carlos demuestra dominio de herramientas técnicas, metodológicas y conocimiento del tema. Yo realmente creo que ha sido un desafío, ¿no? Esto de poder aislar de alguna manera el efecto de la compactación en relación a las otras variables que también afectan la respuesta espectral. Así que bueno, estuvo muy bien explicado, muy bien planteado. La elección de las parcelas creo que fue clave en eso.
Y bueno, realmente creo que encontraste la manera de poder responder a la hipótesis, a los objetivos planteados, Cabo. Yo, más que consulta puntual sobre algún tema, te diría, bueno, cómo seguís a futuro, si es una línea que vas a continuar profundizando, si pensás, ya vi cuáles son un poco tu excelente, esto de plantear un estudio a mayor resolución, con drones y todo, ojalá lo pueda llevar adelante, con lo que es sensores remotos. ¿Pensás que hay alguna línea futura que podrías continuar, como por ejemplo, no sé, uso de imágenes Planet, alguna de mayor resolución? O eventualmente, no sé si considerás que sensores activos también te podrían dar algo de luz sobre esta línea de trabajo. ¿Cómo lo ves, Carlos, a futuro? Sí, de hecho, esta investigación se llevó a cabo en el 2017, 2018, 18, 19. El grupo de trabajo, junto con el grupo de trabajo, seguimos utilizando imágenes Sentinel. Lo usamos en distintos cultivos. Este año presentamos en el Congreso de Trigo un trabajo con índices y compactación de suelo en trigo, cosa que en un principio pensé que el trigo no iba a tener una manifestación en índices y en rendimiento con respecto a la compactación. Me sorprendió. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Y digo vamos porque somos un grupo de trabajo, ¿no? Vamos a seguir trabajando con otros cultivos. Probé muchas cosas en la tesis. Probé drones, probé imágenes de alta resolución. El problema de las imágenes, por lo menos las que yo usé, que tienen más resolución, es que no tienen la resolución espectral que tiene Sentinel, que tiene esas bandas en el borde rojo que son realmente muy interesantes. Por eso que por ahí, bueno, habría que ver si algún satélite nos puede mostrar algunas bandas en el borde rojo con mayor resolución y que esté a nuestro alcance, ¿no? A nuestro bolsillo. Sentinel es gratis. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé, Laura, si querés seguir vos. Bueno, Dale. bueno, Carlitos, de tu trabajo, como recién expusieron Walter, está muy bien resuelto el tema de cómo asegurarte de que lo que vos veías realmente fuera el efecto de la compactación, ¿sí? Por lo tanto, hiciste una compactación artificial. Y, como dijiste en las conclusiones, vos podrías ver el resultado de la compactación en un lote si tuvieras resuelto o identificado el resto de las causas que te podrían estar produciendo un estrés similar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguirías vos este trabajo para efectivamente que pueda ser utilizado, o cómo pensás, en parte ya lo dijiste en las conclusiones, ¿no? Pero ¿cómo pensás que podría seguir para detectar efectivamente problemas de compactación en lotes de producción? Bien, una de las cosas a hacer, que realmente lleva mucho trabajo y muchos años, o sea que el desafío es largo, es encontrar las respuestas espectrales a las otras causantes de estrés. Por ejemplo, la tosca. El carbonato de calcio presenta o le produce un estrés al cultivo que en primera instancia parecería similar al de la compactación, pero bueno, a través de los últimos años que hemos estado trabajando
con imágenes, índices y Tosca, vemos que son diferentes, que los resultados espectrales en cultivos que sufren estrés por presencia de carbonato de calcio, la respuesta es distinta. Entonces, esa es una de las formas, es ver e ir por descarte sacando los otros causantes de estrés. Y también siguiendo la metodología anterior propuesta, ¿no? Que generalmente era, tenemos sospecha de que el cultivo está sufriendo compactación antes, y acá tenemos una etapa previa con esta herramienta, antes de ir a pinchar el lote y hacer un trabajo enorme, costosísimo, que nadie lo quiere pagar. Muchas veces son tan costosos y tan difíciles de hacer que la gente prefiere meter un escarificador, gastar miles de pesos en combustible y no hacer una determinación física. Entonces, antes de gastar, por lo menos, de gastar combustible, de ir a pinchar el lote con un penetrómetro, analizar imágenes y descartar Tosca con un pinche, descartar enfermedades, descartar ese tipo de estrés, nos permitiría acercarnos, ¿no? Reducir costos principalmente. Es una herramienta más. No es la mejor herramienta, es una más. Hilda, Bueno, hola a todos, hola Carlitos, ¿cómo andás? Bueno, no puedo creer que Carlitos se haya emocionado. Lo ha logrado esta presentación. Bueno, qué decir, tanto el documento de la tesis de Carlos como su presentación es un fiel reflejo de su personalidad, indudablemente, ¿no? Es una escritura y una presentación oral muy esquemática, muy metódica, ordenada, bien organizada, jerarquizada, con sus títulos. Reitero, es fiel reflejo de cómo es él. Bueno, muchas de las cuestiones que yo tenía para hacerle a Carlos, se las he hecho en la instancia previa, que es cuando tenemos oportunidad de hacer nuestra devolución, así que no voy a insistir en ellas. Creo, Carlos, que yo te dejé claro en esa instancia de que había de distinto orden, algunas que eran meras cuestiones pequeñísimas, detalles, pero que me gusta decírtelas porque es el deseo de que el documento de tu tesis sea citado, sea visto, revisado, incluso utilizado en las cátedras, y era por eso mi intención de poder ayudarte en lo que pueda a que quede genial. Y también otras que eran más conceptuales, que la verdad que releyendo tu devolución, bárbaro, me encantó ese intercambio que tuvimos, así que insisto en esas, no voy a volver. Tengo algunas otras que me gustaría que me cuentes, que nos cuentes acerca, por ejemplo, comenzando desde el comienzo del proceso de investigación, ¿cuál fue la motivación de la elección de este tema de investigación? Podrías haber elegido muchos otros. ¿Cuál fue la motivación específica que hizo que eligieras este tema y no otro para hacer la tesis de maestría? Bien, este tema es porque es el tema de trabajo del equipo de la cátedra de maquinaria agrícola, es un tema de trabajo que viene desde hace muchos años, ¿no? Que lo lleva adelante el jefe de cátedra, que es Manuel Recia, que acá está presente, que es mi codirector, y yo quería hacer un aporte desde los conocimientos de esta maestría a esa problemática, ¿no? A la problemática de la compactación. Uno de los planteos que me hice en un principio, que se veía algunas diferencias entre nuestra zona de influencia, zona centro, provincia de Buenos Aires, con otras partes en donde la compactación es un problema más grave y en donde es muy común. Entonces acá, para mí, yo tenía dudas
de si la compactación si tenía esa importancia, o tenía tanta importancia como en otros lugares. Por eso propongo, y le propuse a Manuel, hacer una compactación artificial, ¿no? Y estar seguros, estar verdaderamente seguros que la compactación está. A tal punto que con esos niveles de compactación, utilizamos máquinas de 20 toneladas con 8 pasadas consecutivas de forma paralela, ¿no? En toda la superficie, logramos compactación, como lo mostré en la tesis, en la parte superficial, hasta unos 20 centímetros, y no más abajo. Que es donde se mencionan los problemas de compactación, ¿no? Mayores a 20 centímetros. En 30, 25, 30, 35 centímetros, y en donde realmente causa problemas más graves porque es más costoso solucionarlo. Nosotros, con todo ese peso que le pusimos artificialmente, no logramos compactar por debajo. Hay que seguir trabajando en eso para tener certeza, ¿no? Pero es de suponer que eso no se logra por una fuerte estructura de nuestros suelos, alta materia orgánica, alta concentración de materia orgánica, y también el horizonte arcilloso que tenemos después de los 15 centímetros. ¿Sí? Eso lo hace mantener al suelo en una humedad superior a la óptima, que lo pudimos detectar a través del test Proctor, o sea que todo lo que se hizo realmente fue valioso. Se pudo detectar a través del test Proctor que la humedad cuando hicimos la compactación fue bárbara, fue ideal, fue óptima para la superficie, pero fue excesiva para la parte inferior. Por lo tanto, los poros no se pueden colapsar porque tienen agua, se comporta como un sólido. Esa es una de las, o son 2 o 3 de las causas por las que nuestros suelos sufren una compactación no tan grave como los que se pueden ver en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que son suelos limosos. Por un lado, nosotros no tenemos suelo limoso, tenemos suelos francos, por ahí a franco-arcillosos o arcillosos en profundidad. Bien, por eso el compactar artificialmente, ¿no? Porque se veía que la compactación no parecía un problema, una variable tan importante. Cuando la comparamos con la tosca, bueno, sí, la tosca es realmente donde hay tosca cerca, las plantas no se dan ni cuenta de que está compactada. Claro. Porque la tosca hace una maceta, ¿no? Una maceta según la profundidad a la que esté. Si es de 20, 30 centímetros, sobre eso, cultivo de verano, no Claro, crece, ¿no? seguro. Ok, bien, está buenísimo esto porque un poco suena como que te adelantás a posibles problemas que podamos tener. O sea, quizá ahora no los tenemos, pero ¿quién dice que uno mira alrededor y el resto lo tiene? ¿Por qué no podría suceder aquí? Pero más allá de eso, de que me encanta esto de adelantarse y no, o sea, pues, generalmente lo típico es uno estudia el problema que ya se le presentó, le está causando un severo daño, entonces, bueno, lo enfrenta, pero esto está buenísimo. Pero además, como vos decís, esto de que otros ensayos te ayudaron para entender otras cosas, viste que como que uno va completando el universo del modelo conceptual de su objeto de estudio. Entonces, bueno, esto quizá para esto específicamente no sirvió, pero te ayudó para entender bueno, ¿por qué no será así? Me está buenísimo esto de que hayas hecho tu tesis en un tema que es de tu propio ámbito laboral, me refiero a donde ejerces la docencia, porque es como que cumplís tu objetivo de hacer tu tesis, pero al mismo tiempo le aportás un gran cúmulo de conocimiento a la propia cátedra, lo cual está buenísimo. Así que eso me encanta y lo rescato muchísimo, esa coherencia que has tenido entre tu tema de tesis y tu ejercicio de la docencia con los conceptos que ahí se brindan, ¿no? Quería preguntarte, por ejemplo, hay un apartado donde vos estableces las correlaciones entre los índices de vegetación y las variables de cultivo, y hay
qué loco cómo responden diferente los índices de vegetación en esas correlaciones entre los dos sitios, Santa Catalina y el Galope. Sobre todo los índices de vegetación, porque en uno solamente viste que uno respondía, digamos, reflejaba eso, y en el otro establecimiento, que creo que era el Santa Catalina, había un montón de variables del cultivo que te servían. ¿Por qué esas diferencias entre esos dos sitios? ¿Qué te parece? Bien, yo creo que en primer lugar, en Santa Catalina el ensayo no tuvo limitaciones o estrés por otras causas. Creció de forma óptima, con una buena humedad en el suelo inicial, con lluvias oportunas durante el cultivo. Entonces, la única variable, sin dudas, era la compactación. En el Galope fue un poco más dudoso, ¿no? Se veía cuando uno estaba dentro del cultivo, se veía como parches, ¿no? Como diferencias de crecimiento que no eran atribuibles a la compactación, eran atribuibles a otras causas que no las pudimos determinar, ¿no? Claro. Que eso se da en los cultivos cuando hay estrés. En este caso, y yo lo menciono en la tesis, ¿no? Las lluvias fueron escasas cuando se hizo el Galope, y es posible que se haya mezclado un poco o haya ruido de estrés por otras causas, a tal punto que el rendimiento en grano, que tuvo 800 kilos de diferencia, no fue significativo por la alta variabilidad que hubo Claro. en los datos. ¿Vos hubieras querido hacer los dos ensayos simultáneamente para quitarte de encima la variabilidad Era imposible climática? por el trabajo de Claro, campo que yo por la logística y el trabajo. Bien. Sin embargo, si bien hice 2 ensayos consecutivos, hice en la chacra también. O sea que esto es una parte del trabajo. En la chacra en la chacra de la facultad, se hizo un ensayo de similares características que en el Galope, con una siembra un poco más tardía, en donde se regó también. Pero en la chacra de la facultad tiene influencia de ensayos anteriores, entonces también no hubo uniformidad y hubo ruido por otras cosas, ¿no? Estrés por otras causas. No me sirvieron. En la chacra probamos también imágenes con drones, con cámaras multiespectrales, pero no, realmente no sirvió para los índices. También la forma en que se plantea el ensayo, en que se plantea la parcela, es importante, ¿no? Que coincida con la Claro. orientación de Sentinel. Eso es importante para que el píxel salga puro, si no, tiene mezcla de la parcela vecina. En la chacra, por su orientación particular, que es en diagonal a la trayectoria de Sentinel, Claro. hay que sacar píxeles de adentro de la parcela. Es realmente difícil, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Bueno, Bueno, y lograr la cumplió tu... compactación también, perdón, Mila, Sí, lograr la sí, no, compactación también, ¿no? Probamos, claro. y por eso tanta gente a la cual agradecer, ¿no? Porque a Sí, Vialidad sí. de Azul le pedía un rodillo, a Vialidad Provincia le pedía otro, a los chacareros le pedía el tractor, al que vende hormigón le pedía el camión, a todo el mundo le pedía algo. Sí, sí. Che, ¿y cumplió tus expectativas este trabajo? Sí, realmente sí, me hubiese gustado hacerlo en menos tiempo. Por ahí me llevó demasiado tiempo y podría por ahí ahora haber estado haciendo el doctorado. Pero bueno, todas las cosas llevan su tiempo. Sí, sí. No, aparte seguro que con todo lo que has aprendido, o porque salió bien, o porque fue complicado, te va a servir para el doctorado. Yo quiero rescatar, Carlos, esta actitud permanente que vos tenés por aprender, por mejorar, por siempre meterle a las cosas nuevas. Siempre estás como con un desafío ahí adelante, con mucha garra, y eso es una constante en tu vida. Te conozco, no sé, hace una pila de años y siempre fue igual, siempre quisiste ver lo nuevo, de qué se trata. Y
Y eso creo que hay que rescatarlo también para nuestra facultad, porque con los tiempos que corren y con lo que implica la teledetección y los drones y la agricultura de precisión, sobre todo en agronomía, digo, que nuestra facultad, más allá de tener su maestría, que haya gente que permanentemente siga laburando con eso, porque yo veo que eh, en general las tesis de nuestra maestría son como hitos en la vida del tesista que después no se siguen dedicando y profundizando en eso. Y yo veo que vos sí, que vos la vas a seguir porque es por acá y nos hace bien a nosotros como institución. Más allá del grupo, del laboratorio de teledetección de Marcelo Gandini, de Bruno y su grupo, que no sean los únicos, que en otras cátedras haya profesionales nuestros y docentes en los cuales la teledetección sea una herramienta cotidiana de exploración y que sean usuarios constantes. Así que eso me parece buenísimo para todos nosotros. Así que nada más, por mi parte, agradecerte muchísimo a vos, a tus directores, a la maestría, no sé, que me hayan incluido en ese grupo de potenciales evaluadores, y bueno, que finalmente salimos nosotros tres como titulares, pero agradecerles porque está buenísimo, se aprende mucho leyendo tesis como la tuya, y también que seas tan abierto, porque viste que recibir críticas no está bueno, viste que son como un duro golpe al principio y uno se resiste, y lleva unos días digerir la cosa, pero yo vi después que bárbaro, que noté muchos cambios en tu tesis, algunos seguramente han sido observados y sugeridos por Laura y por Walter y otros míos, pero siempre tenés una actitud súper abierta, Carlos, y eso, más allá de que no es común encontrar, está buenísimo, la verdad que te hace crecer mucho a vos y a nosotros también, porque la verdad que es una instancia de aprendizaje para todos, pero eso lo quiero rescatar, porque yo creo que tenés dos claves que yo siempre veo en vos que te hacen avanzar. Esa actitud, como te digo, del desafío, le das para adelante, y de ser tan abierto a todo. Siempre estás escuchando, Carlos, te lo digo en serio. Siempre estás muy atento a todo. Así que, bueno, felicitarte. La verdad, un placer. Bueno, gracias Hilda, gracias Walter, gracias Laura por su participación. Y a partir de ahora habilitamos al resto de los integrantes a hacer sus consultas, sus preguntas a Carlos, y creo que Mauro Holzman tiene algo que preguntar. Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Hola, Mauro. ¿Qué tal? Muy buena la presentación, muy clara, todo. No, les dejé las preguntas ahí escritas porque no sabía cómo lo manejaban, pero bueno, se las comento. Bueno, Carlos, felicitaciones. Gracias, Mauro. Ahí, bueno, una de las preguntas es la que hizo Hilda, ¿por qué respondían unos índices en un sitio, otros en otro? ¿Por qué el mismo cultivo? Bueno, me preguntaba eso. Y después lo que veía, Carlos, es en una diapositiva que mostraste, que el mismo índice cambiaba a veces, si no estoy errado, de positivo a negativo en distintas etapas Sí, es fenológicas. cierto. Entonces, ¿a qué se debería eso y cuál crees que es la etapa indicada? Vos lo señalaste y la resaltaste, pero ¿por qué sería esa la indicada para analizar el efecto de compactación? Y la segunda, que bueno, no la escribí, es si regionalmente vos crees que hay un impacto de la compactación o la tendencia va a que ese problema sea regional, para que se pueda abordar desde la teledetección y a su vez comentando todo lo que vos decías de todos los otros factores estresantes, ¿no? Así que esas eran un poco las dos dudas que tenía. Empiezo respondiéndote de atrás para adelante. La compactación depende de cada lote, en particular, y zonas de lotes, ¿no? Lotes, porque se da por tráfico de maquinaria. Entonces, las zonas más traficadas son las que van a poder presentar compactación. Con respecto a la región, los contenidos de materia orgánica y composición textural son bastante parecidos a nivel regional, ¿no?
Sí, si nos vamos más al norte, ¿no? Que hay mayor porcentaje de limo, pero bueno, ya no estamos yendo de región. Acá yo creo que no se podría evaluar de forma regional, sino de forma puntual en cada lote, porque para mí, y bueno, y para varios, tiene que ver con la historia del lote, tiene que ver con los cultivos, con la maquinaria utilizada, con el momento que se utilizó la maquinaria, si es un momento de alta humedad o no, tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que evaluarla a nivel regional para esta zona no es bueno. Y después, con respecto al índice que se modifica en B12, si no recuerdo mal la pregunta, puede, a ver, ¿cómo es la pregunta? Es un índice que se Claro presenta que en B12. un índice en una etapa venía positivo y en la que vos analizaste o en otra, cualquiera cambia a negativo, con altas correlaciones. Sí, bueno, Más 0,7 y después pasa a menos 0,7. Que no lo vería muy lógico, no sé. esos cambios se dieron en el galope, no se dieron en Santa Catalina, y yo lo atribuyo a un estrés por sequía, ¿no? A un estrés por sequía que hizo ruido en el galope. Realmente la ventaja de haber tenido dos ensayos en 2 años diferentes, además de 2 sitios, 2 años diferentes, nos permite ver eso, ¿no? Que en un cultivo que está creciendo de forma óptima, en donde la compactación es sin lugar a dudas el único responsable del estrés, tenemos esa ventaja, ¿no? En el otro me dejas duda. Yo todavía no encontré por qué motivo dio al revés. Y lo analicé bastante, pero no. Seguramente, y como lo observé, lo vi en las parcelas tenían, en momentos de estrés, tenían como parches de estrés, parches de estrés. Estuvo tan seco por momentos el cultivo, que Javier, que está acá presente, se debe acordar, teníamos que sacar las muestras de suelo con una masazo, ¿no? Porque el barreno era imposible introducirlo en el suelo. Y bien, entonces, obviamente que esa humedad es muy diferente en 3 sectores de la misma parcela, y que no se pueden ver a través del análisis con el método del barreno, ¿no? Con el método del barreno hacemos 2 o 3 muestras y nada más, ¿no? No se puede hacer 50 muestras por parcela porque sería imposible, es imposible. ¿Y esa etapa B12 lo que te decía es la adecuada para evaluar la compactación o hay otra? ¿Cuál es la mejor? Por el momento yo veo que esa etapa es la que mejores resultados me dio, ¿no? Quizás hay que seguir evaluando otras. Yo en principio había pensado en la etapa de floración, en R1, porque es la etapa crítica del maíz, más que nada por el maíz, ¿no? Pero en R1 prácticamente no tuve imágenes, eso fue un problema. Hubo nubosidad, y en R1, en el galope, creo que hubo una altísimo estrés por falta de agua. Entonces eso también complica un poco las cosas. Pero bueno, con los resultados encontrados en este trabajo, para mí es B12, ¿no? La etapa. Y bueno, habrá que seguir trabajando y mejorando esto. Bien, gracias, Carlos. Gracias, Mauro. Bien, ¿algún otro que requiera una consulta, una observación, una charla con Carlos? Bueno, ahora paso seguido lo que vamos a hacer, les voy a pedir a todos, menos a Laura, a Walter y a Hilda, que nos retiremos. Le pregunto al tribunal si con 15 minutos están bien para hacer la evaluación o necesitan más tiempo. Yo creo que vamos a estar bien.
Bueno. Creería que es Sí, de suficiente. acuerdo. Bueno, entonces al resto van a ser y 20, o sea que 11 menos 25 ya podríamos volver a entrar. ¿Mm? Bueno, les pido entonces que nos retiramos de la sala y queda únicamente el tribunal para hacer la evaluación. Muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, yo ahora estoy pausando la grabación. Perfecto. Bueno, continuamos con la defensa. Le voy a pedir a algunos de los integrantes del tribunal que lean el acta correspondiente. Bueno, muchas gracias. En la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre de 2021, y siendo las 10 horas en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro, provincia de Buenos Aires, se reúne el jurado designado por el Consejo Académico según resolución número 28 del 2021, homologada por resolución 09 del 2021 vía plataforma Zoom, para determinar sobre la defensa oral del trabajo de tesis realizado por el ingeniero agrónomo Carlos Vicente Bongiorno, DNI 20-331-305, bajo la dirección del doctor Marcelo Gandini y codirigida por el ingeniero agrónomo Juan Manuel Recia, titulada Estimación de la compactación de suelo en lotes del partido de Azul a través del estrés hídrico del cultivo de maíz determinado mediante teledetección. Los miembros del jurado consideran que los resultados obtenidos constituyen un aporte significativo al conocimiento sobre la teledetección del espectro óptico y su relación con la estimación de la compactación de suelo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se destaca el esfuerzo e intensidad del trabajo de campo realizado por el tesista y su grupo de colaboradores en las numerosas campañas de muestreo involucradas. El manuscrito es claro, las tablas y figuras son pertinentes y la bibliografía citada resulta suficiente y actualizada. En cuanto a la presentación oral, la misma fue ordenada, clara, precisa y con una secuencia de contenidos correctamente jerarquizada. El tesista demostró solvencia en su expresión y un claro dominio de todas las herramientas y técnicas que fueron utilizadas a lo largo del proceso de investigación. Respondió con seguridad y claridad a las preguntas planteadas tanto por el tribunal evaluador como por el resto de los asistentes. Se destaca que el tesista identificó futuras líneas de trabajo en base a los resultados obtenidos en esta investigación. Por estas razones, los miembros del jurado coinciden en calificar a este trabajo de tesis con 10, recomiendan a la Facultad de Agronomía de Azul, se pide el título académico de Magíster en Teledetección y Sistema de Información Geográfica. Siendo las 11 horas, se da por finalizada la labor del jurado. Felicito en nombre del jurado a Carlos, a sus directores y a todos quienes colaboraron para este trabajo. Bien. Bueno, hemos finalizado una tesis más. Desde la maestría en teledetección queremos agradecerles muchísimo a Hilda, a Laura y a Walter por su participación. Obviamente a Marcelo y a Juan Manuel, porque siempre están ahí, y a todos aquellos que nos acompañaron para que esto finalice con el éxito que ha tenido Carlos. Carlos, felicitaciones desde la maestría, nos vamos a seguir viendo todos los días, somos vecinos de Vox, así que bienvenido, y ya a partir del lunes, martes nos vamos a comunicar para llevar adelante los trámites administrativos para obtener tu título. Felicitaciones desde la maestría. Un gusto. Bueno, gracias a todos y voy a dar por finalizada la grabación. Y gracias.